Neya tragó los jugos gástricos que se elevaban dentro de ella mientras caminaba hacia la habitación del rey hechicero. Al hacerlo, una intensa acidez se extendió por su boca. Ella tomó la bolsa atada a su cinturón y bebió el agua que había dentro. El agua era apenas deliciosa, con sabor a cuero, pero ayudaba a calmar la sensación de ardor en su garganta y el hedor en su boca. Sin embargo, la ira aún permanecía en el pecho de Neya y su rostro seguía pálida. Recordó la escena que le revolvió el estómago y que no podía olvidar, aunque quisiera. El ejército semi-humano había rodeado esta ciudad durante 3 días. El enemigo no había atacado ni intentado negociar, simplemente dejaron pasar el tiempo. Pero hoy, los semi-humanos habían sacado a sus cautivos del Reino Santo a los muros exteriores del distrito de Loix, donde estaban Neya y los otros. Si ellos tuvieran arqueros u honderos hábiles presentes, podrían haber sido capaces de atacarlos. Desafortunadamente, no tenían a nadie así disponible. Neya confiaba en derrotar a los semi-humanos si usaba el arco del rey hechicero. Sin embargo, lanzar un ataque apresurado podría desencadenar un ataque total. Eso llevaría a una batalla de 10.000 contra 40.000 y tendrían que abrir las puertas de la ciudad si querían salvar a esos cautivos. Una vez que las puertas se abrieran, las fuerzas semi-humanas seguramente entrarían como una avalancha. No se podía permitir que algo así ocurriera, así que, todo lo que podían hacer, era hacerse a un lado y mirar. Había menos de 20 cautivos. Estaban formados por hombres y mujeres, adultos y niños, pero no había ancianos entre ellos. Todos los prisioneros estaban desnudos y cubiertos de cicatrices y moretones. Justo cuando la gente reunida del Reino Santo comenzó a pensar que habían sido traídos como garantía para algún tipo de negociación, se desató la tragedia. Los semi-humanos comenzaron a masacrar a los cautivos. Un semi-humano que parecía tener unos 3 metros de altura, había decapitado a un prisionero y luego levantó la cabeza cortada en posición invertida. Neya había visto claramente cómo la tierra había bebido las vastas cantidades de sangre fresca derramada sobre ella. Después de eso, los semi-humanos empezaron a descuartizar los cadáveres de los prisioneros. Neya anteriormente había visto a su padre procesar cadáveres de animales. Sin embargo, la visión de que algo así les ocurriera a los seres humanos había asestado un duro golpe a la psique de Neya. Después de eso, los semi-humanos se comieron a los cautivos uno tras otro, mientras aún estaban frescos. La parte más cruel fue ver cómo algunas personas habían sido devoradas vivas. Incluso ahora, los oídos de Neya seguían sonando con el llanto de un niño y el sonido de sus entrañas siendo arrancadas mientras un semi-humano masticaba su vientre abierto. Afortunadamente, Gustavo había sido lo suficientemente sabio como para evitar que Remedios apareciera, bajo el pretexto de proteger al príncipe. Seguramente ya estarían peleando si ella hubiera visto algo así. Neya inhaló profundamente, luego tomó otra bocanada de agua y se obligó a tragarla. Había oído a alguien decir que se sentiría mejor vomitar si uno tuviera náuseas, pero, dado que se dirigía a la habitación del rey hechicero, sería irrespetuoso llegar con el hedor del vómito aferrado a ella. Después de olerse varias veces, Neya se paró ante la puerta de la habitación del rey hechicero. No había nadie a cada lado de la puerta. Ahora que la ciudad había sido rodeada por los semi-humanos, no quedaba nadie para proteger, en realidad, vigilar, al rey hechicero. Neya tocó a la puerta para indicar su presencia a la persona que estaba dentro. Su Majestad, soy la escudera Neya Baraja, ¿puedo entrar? Adelante. Después de recibir permiso para hacerlo a través de la puerta de la habitación, Neya entró en silencio. El interior estaba amueblado de forma sencilla ya que los semi-humanos habían destrozado la mayor parte. Aún así, era más de lo que cualquier otro en la ciudad tenía. El rey hechicero estaba de espaldas a Neya mientras miraba por la ventana. Parece bastante caótico afuera, dado que he visto tanta gente corriendo desde aquí arriba. Hemos estado rodeados durante 4 días, pero este es el día más ruidoso de todos. Eso podría indicar que es una señal de que el enemigo se está preparando para atacar. El rey hechicero no había mostrado intención alguna de participar en esta batalla, simplemente permanecía en su habitación sin incidentes. Ni siquiera se había presentado a la reunión estratégica cuando el ejército semi-humano empezó a desplegarse alrededor de la ciudad. Naturalmente, los líderes del Ejército de Liberación no estaban contentos con esto, pero les costó mucho pedirle algo al rey hechicero después de haberles dicho, ¿no sería malo en el futuro que el rey de otra nación metiera las narices en sus asuntos? A Neya se le había ordenado asistir a varias reuniones en su lugar.
Este era el plan del Ejército de Liberación para compartir lo que sabían con el rey hechicero y Neya lo aprobó. Sin embargo, eso había llevado a Neya a presenciar la tragedia que había ocurrido antes. No, los semi-humanos no han hecho grandes movimientos de ese tipo. Pero, los semi-humanos, ¿cómo decirlo?, tal vez estaban tratando de hacer una demostración de fuerza, así que, sus posiciones han cambiado un poco. En ese caso, esta espera solo continuará por un tiempo más, ¿no? Los semi-humanos están tratando de sacudir a nuestras tropas y debilitar su moral. Ahora que lo pienso, podemos ganar esta batalla. Imposible. La respuesta llegó al punto en que Neya podría responder en el acto. En primer lugar, había una gran diferencia en el número respectiva de sus fuerzas. 10.000 humanos contra 40.000 semi-humanos. Además, esa cifra de 10.000 incluía a los ancianos y a los niños y también estaban los heridos, tanto física como mentalmente, y la fatiga en la que habían incurrido en los campos de prisioneros, de los que todavía no se habían recuperado del todo. Mientras que los defensores típicamente tenían la ventaja durante un asedio, eso solo se aplicaba cuando ambas fuerzas eran iguales. Cuando uno comparaba al semi-humano promedio con un plebeyo humano, este último era tan débil que incluso compararlos parecía un gesto estúpido. Como mucho, las únicas personas que podían estar en pie de igualdad con los semi-humanos eran los paladines, los sacerdotes y los soldados profesionales, pero no tenían muchos de ellos y, en comparación con el ejército de 40.000 combatientes a los que se enfrentaban ahora, era como intentar apagar el aliento ardiente de un dragón con un cubo de agua. Sin embargo, no se podría decir que esta fuera una batalla totalmente imposible de ganar. Había una persona que podía derrotar a las hordas semi-humanas por su cuenta, incluso sin contar al rey hechicero. Asumiendo que el agotamiento físico y los golpes del enemigo no fueran un factor, la paladina más fuerte en el Reino Santo, Remedios, podría enfrentarse a 40.000 semi-humanos promedio y matarlos a todos. Sin embargo, uno no podría decir que no había individuos poderosos en el ejército semi-humano que pudieran enfrentar a Remedios. De hecho, era muy probable que estuvieran ahí fuera. Neya recordó al rey semi-humano que había gobernado esta ciudad anteriormente, el gran rey Base. Mientras que el rey hechicero lo había matado como si no fuera más que un montón de basura, eso fue simplemente porque el rey hechicero era increíblemente poderoso. Base era abrumadoramente fuerte por derecho propio. Neya no podía haberlo vencido, por mucho que lo intentara. Reyes semi-humanos como ese podrían ser iguales a Remedios, o puede que incluso ser superiores. Todos ellos eran muy fuertes en la estimación de Neya, por lo que no podía juzgar con precisión el resultado de un enfrentamiento entre dos seres tan poderosos. Además, desde un punto de vista práctico, había que tener en cuenta el agotamiento físico. No importaba lo fuertes que fueran, nadie podía escapar al espectro de la fatiga. La magia podría aliviarla brevemente, pero la fatiga continuaría acumulándose. Incluso después de matar a un ejército de 10.000 hombres, Remedios podría ser atacada en un momento de agotamiento y debilidad y ser asesinada por un semihumano cualquiera. Después de todo, la cantidad tenía su propia virtud. Sin embargo, si había algún ser que pudiera cambiar esa lógica, los ojos de Neya se dirigieron al gran gobernante que tenía enfrente, que aún estaba de espaldas a ella. Esa persona sería una fuerza absoluta, una entidad que superaba la lógica de este mundo. Overlord no era otro que el rey hechicero, Ainzo Al-Gaun. Mientras Neya miraba su espléndida espalda, de repente, se dio cuenta de que aún no había respondido a la pregunta del rey hechicero y se apresuró a hablar. No estoy segura. El pánico la hizo exclamar más fuerte de lo habitual y se sonrojó antes de continuar en un tono normal, pero haré lo que pueda al respecto. El rey hechicero parecía totalmente impasible ante esto y siguió haciendo otra pregunta. Ya veo. Entonces, ¿has descubierto algo nuevo sobre el enemigo? ¿Has comprobado la presencia de Haldabaoth? La situación en ese aspecto no ha cambiado en los últimos días. Aún no hemos visto a Haldabaoth entre las fuerzas semi-humanas. Eso me complica las cosas. Puede ser muy difícil para mí ayudarte en la defensa. Necesito reponer el maná que he usado. Después de todo, su plan podría ser privarme de energía. Debo pensar en este punto antes de decidir cómo actuar. Por supuesto. Todos conocen la postura de su majestad. Durante una reunión de estrategia, alguien dijo una vez que había visto a un demonio que se parecía a Haldabaoth, pero cuando Neya dijo que tenía que asegurarse, esa persona dijo inmediatamente,
que probablemente se había equivocado. Dado el ambiente en el aire, estaba claro que todos los presentes, con la excepción de Neya, planeaban involucrar al rey hechicero en la lucha difundiendo informes falsos sobre la presencia de Haldabaoth. Podrían despreciar a los no muertos, pero mentirle al rey de una nación significa que no tienen integridad de la que hablar. Incluso si se vieran forzados a entrar en una situación desesperada, ¿no sería correcto mostrar su determinación a alguien que debería ser respetado? En ese caso, ¿qué piensas de los movimientos de los semi-humanos? Ah, sí, los semi-humanos se habían estado reuniendo previamente en la puerta oeste, pero ahora han dividido sus fuerzas y están enviando algunas de sus tropas a la otra puerta, este. Creemos que están a punto de hacer su movimiento o prepararse para un asedio. Es decir, ¿ha pasado suficiente tiempo para que terminen de construir armas de asedio? Eso probablemente sea algo bueno. Después de todo, el enemigo no está tratando de mataros de hambre. Neya no podía decir si era algo bueno o malo, pero no tendrían solución si los semi-humanos intentaran matarlos de hambre. En un enfrentamiento directo contra los semi-humanos, los humanos serían rápidamente aniquilados debido a la abrumadora ventaja de sus números y fuerza. Sin embargo, si luchaban desde la protección de las murallas de la ciudad, no sería una batalla tan desigual. Por supuesto, simplemente estaba pasando de probabilidades increíblemente malas a probabilidades no tan malas. Por supuesto, eso también podría deberse al hecho de que los semi-humanos no son conscientes de nuestra situación de suministro. Pero es más probable que no les importe una ciudad tan pequeña como esta. Bueno, los semi-humanos conquistaron la fortaleza que vimos cuando entramos en el Reino Santo, así que, sería razonable para ellos tener una pequeña ciudad como esta en baja estima. Si les hacemos pasar un mal rato durante la defensa y les hacemos sentir que un asedio los pone en desventaja, eso hará que esta sea una guerra prolongada. Después de eso, la siguiente batalla sería muy problemática. Parecería que el rey hechicero creía que tendrían que ganar esta batalla imposible de ganar antes de que la verdadera batalla comenzara. Su Majestad, ¿puedo pedirle su opinión sobre cómo cree que evolucionará la situación? Desarrollos futuros, HM. Sinceramente, yo tampoco lo sé. En realidad, se podría decir que ya perdisteis al ser forzados a un sitio como este. Los asedios se llevan a cabo normalmente con el pretexto de que los refuerzos llegarán. O eso, o el enemigo está operando bajo alguna condición desventajosa, como un límite de tiempo. Sin embargo, simplemente estamos defendiendo una ciudad en territorio enemigo, así que nuestras posibilidades de victoria son desesperadamente pequeñas. Aún así, logramos enviar a los nobles que liberamos al sur antes de esto, así que, no podemos decir con certeza que la ayuda no llegará. Neya pudo haber dicho esas palabras, pero sabía en su corazón que no debía contar con refuerzos. Los ejércitos del sur tendrían que atravesar el ejército semi-humano bloqueando su camino para llegar a la ubicación de Neya, e incluso si lo hicieran, todavía había un ejército de 40.000 semi-humanos con los que luchar. Pelear batallas repetidas sería una gran pérdida de su fuerza de combate. Abandonar a las 10.000 personas en esta ciudad sería una decisión más sabia. Eso sería bueno. Parece que el rey hechicero tampoco lo creyó ni por un momento, pero eso era de esperar. Dadas las circunstancias, ¿quién podría cambiar las cosas sin sacrificar a nadie? Neya disipó la idea que surgió en su cabeza. Su Majestad está aquí para luchar contra Haldabaoth, así que, agotar su maná en otros asuntos y así disminuir sus posibilidades de victoria no puede ser permitido. Me tomará un tiempo lanzar el hechizo de teletransportación que usé con los orcos otra vez, pero, aún puedo lanzar el hechizo que ocasionalmente uso para volver al reino hechicero unas cuantas veces más. Llevar a una docena de personas conmigo no sería un problema, pero, supongo que no puedes decidir a quién enviar, así que, supongo que no lo harás. Le agradezco su comprensión, Su Majestad. Quizás hubiese sido mejor pedirle al rey hechicero que tomase al príncipe Caspond y huyese, pero ese movimiento tenía sus propios deméritos. Cuando un rey de otra nación estaba dispuesto a comprometerse en una batalla para enfrentarse a un temible demonio, el hecho de que un miembro de su propia familia real le rogara descaradamente a otra persona que se los llevara fuera del campo de batalla era totalmente vergonzoso. Mientras Neya reflexionaba sobre esta información, el rey hechicero se giró para mirarla por primera vez desde que había entrado en la habitación. Los puntos rojos de luz en sus ojos vacíos miraron directamente a Neya. Aunque una vez la habían asustado, Neya se había acostumbrado a ellos y había llegado a sentir que eran bastante encantadores. Esto es lo que pienso, Baraja-san.
Hemos acabado en un enfrentamiento con las fuerzas enemigas debido a la estupidez del liderazgo del Ejército de Liberación. Tal situación no puede ser cambiada por los esfuerzos de una sola escudera. ¿Qué tal si te concentras en tu seguridad personal en lugar de centrarte en el panorama general? ¿Entiendes que mi nación aceptará tu lealtad si estás dispuesta a dársela? Dado que has sido entrenada como paladín, estoy seguro de que podrás ejercer plenamente tu talento en mi país. Neya estaba confundida y no sabía cómo responder. Aunque estaba agradecida de que el rey hechicero se preocupara por ella, temblaba de miedo al considerar lo que podría perder si aceptaba la propuesta del rey hechicero. La devoción de sus padres hacia este país, su amor por su ciudad natal. Puede que nunca sea capaz de volver a la nación en la que nació. Tenía recuerdos de varios amigos que tenía. Ante los ojos de Neya, muchos recuerdos giraban en círculos y desaparecían uno tras otro como un carrusel, pero, entre ellos, había algo que se negaba a moverse, permaneciendo siempre en su conciencia. En otras palabras, lo más importante, era miembro de la Orden de Paladines. Aunque todavía no sabía lo que era la justicia, era lo único de lo que Neya podía enorgullecerse. Estoy profundamente agradecida por la indulgencia de su majestad, pero, como ciudadana del Reino Santo, siento que estoy obligada a salvar a tantas personas como pueda. Eso es porque, salvar a los indefensos, salvar a los que sufren, es de sentido común. El rey hechicero dejó de moverse repentinamente, como si hubiese sido congelado en su lugar. El rey hechicero murmuró para sí mismo y luego se acarició la barbilla. Parecería que las palabras de Neya había tocado la fibra sensible del rey hechicero, por lo que volvió a estudiar a Neya. Fue solo un comentario desechable y Neya se encontró inquieta e incómoda. Estoy en lo correcto al decir que, cuando los semi-humanos ataquen, serás destinada a las murallas cerca de la puerta oeste, en el lado izquierdo de la ciudad. Es un lugar muy peligroso y, contar conmigo para salvarte será un error, ¿sabes? Lo sé muy bien. Neya era experta en el tiro con arco y, dado que había sido asignada al corazón de la batalla, no había duda de que sería asesinada en combate. Sin embargo, se había preparado para morir, ya que iría al campo de batalla. Esperando una respuesta, Neya miró al rey hechicero a los ojos. Ah, esos ojos. Me gusta la mirada en tus ojos. Los murmullos autodirigidos del rey hechicero hicieron sonrojar a Neya. Aunque el rey hechicero no quiso decir otra cosa con sus palabras, fue muy impactante escuchar a alguien que ella respetaba decir que ella le gustaba. En ese caso, te prestaré varias cosas, Baraja-san. Por favor, haz buen uso de ellas. Tan pronto como lo dijo, hubo un «boos», cuando una cosa increíblemente grande apareció de la nada. Ella había pensado lo mismo cuando el rey hechicero le había dado el arco en el carruaje, pero la magia era algo sorprendente. Neya había visto el ítem mágico, el traje de armadura, que había surgido de la nada. Era una armadura que parecía una coraza verde, era la armadura que el difunto gran rey Base había usado. Esta armadura debería ser útil para tu seguridad. La armadura era demasiado grande para Neya, y sus dimensiones serían bastante grandes para casi cualquier ser humano. Sin embargo, dado lo que Neya sabía sobre la armadura encantada, no sería un problema si se la probara. Una armadura ordinaria necesitaría ser alterada por un herrero para adaptarse al cuerpo de su portador. Sin embargo, había un límite a la capacidad de tales alteraciones. Una armadura tan grande simplemente no podía ser lo suficientemente ajustada para caber. Sin embargo, era diferente para una armadura mágica. Cualquier persona puede usarla independientemente de su sexo o raza, siempre y cuando no haya restricciones especiales sobre su uso. Aunque los cambios no serían demasiado drásticos, la armadura ajustaría automáticamente su forma para adaptarse a su portador. Uno podía incluso hacer que un gigante usara un traje de armadura no más grande que su propio pulgar, pero la durabilidad de la armadura mágica variaba con los materiales con los que estaba hecha y su calidad. Un traje de armadura del tamaño de un corona se dañaría fácilmente si se le sometiese a hechizos, ácidos o ataques de debilitamiento de equipo, y eso reduciría en gran medida la potencia de los encantamientos sobre él. No había tal cosa como un almuerzo gratis, y los llamados atajos a menudo no funcionaban. Aún así, la armadura de base era probablemente muy resistente, dado que era de ese tamaño incluso sin que nadie la llevara puesta. Además, te prestaré 3 cosas más. El rey hechicero le entregó personalmente esos ítems a Neya: una corona, guantes y un collar. ¿Alguno de ellos es redundante con tu equipo personal? No, en absoluto.
No tenía ningún ítem mágico para empezar. Es bueno oír eso. Ahora, explicaré brevemente el uso de estos ítems. Como su nombre lo implicaba, la corona de la voluntad de hierro defiende la mente contra hechizos, miedo y otros ataques mentales similares. Sin embargo, aunque la corona hacía que uno fuera inmune a los ataques mágicos, solo podía fortalecer la resistencia del portador contra los ataques derivados de habilidades especiales. Otra cosa que ella tuvo que notar fue que la corona también negaría los efectos mágicos positivos. Los guantes eran los guanteletes de tiro con arco. De todos los hechizos del mundo, había algunos que solo podían ser utilizados si su lanzador poseía habilidades de tiro, razón por la cual el rey hechicero había hecho ese ítem. Sin embargo, el rey hechicero había abandonado esos hechizos después de crear el ítem y por eso los guanteletes eran inútiles para él. Habían languidecido en el almacén hasta ahora. Por último, el collar era un ítem que consume maná para lanzar el hechizo de tercer nivel recuperación pesada. Mientras uno podía usarlo indefinidamente mientras poseyera suficiente maná, consumía más poder mágico que lanzarlo directamente. Dadas las escasas reservas de maná de Nella, lo mejor para ella era considerarlo un ítem de un solo uso. Por lo tanto, tendría que pensar cuidadosamente cuándo utilizarlo mejor. Este ítem no había sido hecho por el rey hechicero ni por sus semejantes, simplemente había sido tomado por su apariencia y lo había comprado en algún sitio. De hecho, una mirada más de cerca reveló que el collar era de mano de obra muy fina. Era como si una diosa sostuviera una esmeralda. De hecho, era una obra de arte muy atractiva. Nella miró estos valiosos ítems y luego agitó la cabeza para negarse. Lo siento mucho, Su Majestad, pero no puedo aceptar esto. Los ítems mágicos que el rey hechicero le ofreció eran, sin duda, equipo de primera clase. Sin embargo, ¿qué pasaría si Nella muriera mientras los llevaba puestos? Estos ítems caerían en manos enemigas y, en su lugar, terminarían fortaleciendo a los semi-humanos. Incluso si no cayesen en sus manos, ¿qué pasaría si su cadáver desapareciese durante el caos de la batalla y su equipo desapareciese con ella? Más aún, Nella ya tenía el arco que el rey hechicero le había concedido, así que ¿cómo podía estar descontenta con eso y pedirle más cosas? Hablando de eso, debería devolverle el arco al rey hechicero antes de ir a la batalla. ¿Por qué? Estos objetos te serán útiles en la batalla por venir, ¿no es así? Después de todo, eres del tipo guerrero y careces de maná, así que, es posible que ni siquiera seas capaz de usar la habilidad de ese collar. ¿Por qué no los tomas y los pruebas? Nella confesó su inquietud en respuesta a la pregunta del rey hechicero. El rey hechicero escuchó sus palabras y simplemente sonrió. ¿Qué tal esto? Ve al campo de batalla con la determinación de devolverme estos ítems. Nella había estado resuelta a hacer justamente eso todo el tiempo, pero la resolución por sí sola no podía romper su malestar. Después de escuchar su respuesta, el rey hechicero hizo un gran gesto con la mano. Oh, solo tómalo. Tengo hechizos que pueden localizar ítems mágicos y ya he marcado esos objetos. Puedo encontrarlos, aunque estén perdidos. Ah, sí, lo es. Está bien, no hace falta que seas tan cortés. Tómalos, úsalos. Si el rey hechicero pudiera hacer expresiones faciales, probablemente estaría sonriendo. Esos pensamientos pasaban por la mente de Nella mientras escuchaba sus palabras. Ahora que los había ofrecido con tanta sinceridad, rechazarlo sería un acto descortés. La idea de aceptar su buena voluntad luchaba con el deseo de disculparse por incurrir en una pérdida para el reino hechicero. Esos pensamientos se arremolinaron en la mente de Nella. ¿Y bien? ¿Puedes prometérmelo? ¿Juras que me devolverás estos objetos después? Vuelve con vida. Ese era el significado detrás de esas palabras que humedecieron las esquinas de sus ojos con lágrimas. Solo sus padres la habían tratado con tanta amabilidad antes. El reino hechicero está bendecido por tener un soberano tan misericordioso. Mientras Nella pensaba eso, se mordió el labio y bajó la cabeza. Muchas gracias, juro que los devolveré. Ella levantó la cabeza y secó sus lágrimas. Después de todo, no podía usar su armadura aquí. Sin embargo, los guantes, el collar y la corona no debían ser un problema. Empezó abrochándose el collar alrededor del cuello. En el momento en que se lo puso, comprendió inmediatamente las habilidades del ítem mágico y cómo usarlo. Era como si el ítem fuera parte de ella y,
hacer uso de él, era tan natural y sin esfuerzo como usar sus propias extremidades. La siguiente fue la corona. Sin embargo, no sintió nada especial cuando se lo puso. No obstante, según la explicación anterior, probablemente lo entendería cuando llegara el momento. El último ítem fueron los guantes. Eran un asunto diferente. Podía sentir clara y vívidamente el cambio. El poder fluía en ella. Era como si hubiera sido fortalecida por la magia. Sus músculos parecían haberse extendido repentinamente y sus movimientos eran más rápidos y precisos. Además, podía distinguir pequeños detalles e incluso su estado cardiovascular había mejorado. Se sentía llena de energía, sentía que todos los aspectos de sus habilidades físicas habían mejorado. Esto es increíble. La fuerza adquirida a través del entrenamiento se acumulaba lentamente, por lo que era difícil de percibir. Sin embargo, podía sentir claramente el intenso aumento de sus capacidades físicas. Más sorprendente fue el hecho de que no sintió ninguna incomodidad en el control de su cuerpo dadas las diferencias entre su ser anterior y presente. La magia es realmente asombrosa. El rey hechicero se encogió de hombros al escuchar a Neya reaccionar con asombro. Eso es verdad. De hecho, yo mismo me he sorprendido por la variedad de utilidad que pueden brindar los hechizos. ¿Qué quiere decir con eso? Hay hechizos que pueden crear azúcar, pimienta y hielo. Además, hay hechizos que incluso pueden crear minerales, aunque no son muy eficientes. Algunas ciudades también dependen de hechizos para complementar su suministro de agua. Parece que los hechizos están estrechamente ligados al desarrollo de la cultura de este mundo. ¿Es eso cierto? ¿Por qué un gran lanzador de magia como él se sorprendería con hechizos tan triviales? Aún así, debe tener sentido, dado que el rey hechicero lo había dicho. Y, de hecho, la utilidad de los hechizos había llegado a ser de gran ayuda en muchos lugares. La vida diaria podría no ser posible sin tal magia. También están los desagües que usan slims, o, mejor dicho, coexisten con ellos. Me estoy desviando del punto. Baraja-san, no me hagas caso y vuelve a tu trabajo. En realidad, no había tarea más importante que hacer compañía al rey hechicero. Sin embargo, era cierto que carecían de mano de obra y Neya tenía un sorprendente número de cosas que hacer, mientras que dichas tareas estaban relacionadas en gran medida con hacer guardia, lo que cualquiera podía hacer. Todavía eran muy importantes. Muchas gracias, Su Majestad. Con toda seguridad, volveré con vida. Si las cosas se ponen muy feas, entonces, huye al este. Con toda probabilidad, ese es el único lugar donde podrías tener una oportunidad de sobrevivir. Neya guardó la armadura de base y se inclinó antes de salir de la habitación.